¿Por qué estás en mi casa? Las palabras salieron planas. Medidas. Sin ira. Sin sorpresa. Solo datos. Sonido. Distancia. Respuesta. Ella se congeló a mitad de paso. El portapapeles se sacudió una vez en su mano. Luego se estabilizó. Ese medio segundo de sobresalto me lo dijo todo. No esperaba que hubiera nadie en casa. El segundo medio. Cuando enderezó los hombros y levantó la barbilla. Me dijo algo más. Pretendía actuar como si tuviera todo el derecho a estar allí. Isabel Fernández. Presidenta de la Asociación de Vecinos de El Olivar. Mediados de los 50. Quizás principios de los 60. Mechas rubias recién hechas. Tacones caros pero prácticos. Postura demasiado perfecta para ser casual. Se comportaba como una mujer que había practicado la autoridad frente a espejos. Yo. Señor Ruiz. Dijo. Recuperando el aliento. Luego bajando la voz con confianza. Bien. Está en casa. Estoy realizando una inspección de cumplimiento interior. Añadió la palabra interior como si le otorgara inmunidad. Noté el tono. Suave. Afinado para reuniones. No para confrontaciones por allanamiento. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando barras de sombra sobre su chaqueta. El bolígrafo en su mano derecha golpeó 2 veces contra el portapapeles. Deliberado. Como si señalara que la entrevista había comenzado. ¿Entraste por tu cuenta? Dije. Sus ojos se desviaron a la puerta. Luego de vuelta a mí. La puerta estaba abierta. Mintió rápido. La gente que cree en su propio poder rara vez ensaya sus historias. Mantuve las manos visibles. Los brazos sueltos. No llamaste. No quería molestarte si estabas descansando. Dio una pequeña sonrisa que no encajaba en el momento. Esto no llevará mucho. Su mirada se deslizó hacia la repisa. Luego a la línea de pintura entre la pared y el techo. Estaba escaneando. Evaluando. Catalogando. Había visto esa misma mirada en novatos y en recolección de evidencias. Hiperenfocada. Convencida de que la observación equivale a control. ¿Podrías explicar la base de esta inspección? Pregunté. Quejas anónimas. Dijo con brusquedad. Posibles modificaciones interiores no aprobadas. El artículo 7 del reglamento permite a la Junta investigar preocupaciones creíbles. Hablaba en cláusulas. No en oraciones. Fragmentos legales copiados de hojas de políticas. Sus ojos solo se alzaban cuando quería enfatizar la palabra autoridad. Investigar. Repetí. Dentro de las casas de la gente. Si es necesario. Dijo. Estas comunidades dependen de la supervisión. Sin estándares. Todo se desmorona. Un color de pared no conforme se convierte en una calle llena de ellos. Lo siguiente. Los valores de las propiedades caen. Estaba recitando doctrina ahora. Y el temblor inicial había desaparecido. La repetición es una armadura. La gente se esconde detrás cuando la conciencia empieza a filtrarse. Di un paso más cerca. Así que entraste sin permiso. Sin aviso. Sin orden judicial por pintura. Dudó. Luego me miró directamente. Sus pupilas se contrajeron ligeramente.
El pico de adrenalina había pasado. No exageres. Señor Ruiz. No soy la policía. Esto no es un registro. Eso es correcto. Dije. No eres la policía. Un destello. Ira. Quizás reconocimiento de que la frase podía cortarse en ambos sentidos. Hizo clic con el bolígrafo de nuevo. El sonido fue agudo en la habitación silenciosa. Detrás de ella. La luz del sol se reflejó en el borde metálico de un marco de foto, destellando una vez sobre sus gafas. Parpadeó. Noté que su mano se movió de la cadera al portapapeles. Luego al bolsillo. El gesto universal de alguien que quiere sostener algo defensivo. Pero solo tiene papel. Espero que podamos cooperar. Dijo. Con voz enfriándose. Encontrarás que soy bastante razonable cuando los residentes no se vuelven confrontacionales. Estudié su rostro como estudiaría los gestos de un sospechoso. Respiración controlada. Leve temblor en el párpado. Mandíbula un poco demasiado tensa. La superficie parecía calma. La tensión muscular debajo decía lo contrario. No soy confrontacional. Dije. Soy observador. Inclinó la cabeza. Entonces entiendes por qué estoy aquí. Lo entiendo. Tomé una respiración lenta. No lo suficientemente profunda para sonar teatral. ¿Crees que las reglas te hacen segura? Que la autoridad prueba que tienes razón. Es un diagnóstico común equivocado. Sus labios se presionaron juntos. El portapapeles se levantó ligeramente. Una barrera física. Ahora. Si no has hecho nada malo. No tienes nada de qué preocuparte. Frase clásica. La noté como notaría evidencia. Me preocupan los patrones. Dije que este se repite. Significado. Deberías irte. Eso la hizo parpadear 2 veces. No estaba acostumbrada a que le dijeran esa palabra en su propio territorio. Señor Ruiz. Estoy en medio de una inspección. Entonces ha terminado. Intentó sostener mi mirada. No pudo mantenerla mucho. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Lo sé. Su barbilla se levantó otro grado. Haré una nota de tu no cooperación. Hazlo. Dije. Pero desde el otro lado de la puerta. El silencio que siguió duró quizás 4 segundos. Lo suficiente para oír el zumbido tenue del refrigerador y el ritmo más lento de su respiración. Se giró al fin. Con la espalda rígida. Y caminó hacia la puerta. Cada taconeo en el suelo de madera sonaba como puntuación. Corto. Preciso. Defensivo. Cuando el pestillo se cerró detrás de ella. La casa volvió a estar en silencio. Miré el suelo donde sus zapatos habían rayado el acabado. Luego a la pequeña luz roja de la cámara sobre la entrada. Estable y paciente. La grabación estaba limpia. La evidencia ya había comenzado. La puerta se cerró con un clic y el silencio volvió a su estado natural. Neutral. No calmado. No me moví de inmediato. Dejé que el aire se asentara como dejas que el polvo se asiente en una escena del crimen antes de entrar. No hay razón para contaminar algo que eventualmente podrías necesitar probar. Después de 30 segundos. Caminé hacia la cámara del vestíbulo y verifiqué la luz de estado. Aún sólida. Bien. Crucé a la mesa de la cocina.
Acerqué mi portátil y abrí el panel de la nube. El último clip ya estaba con marca de tiempo. ¿Archivado? Respaldado en 2 espejos. Su rostro y voz se preservaron antes de que siquiera saliera de mi entrada. Reproduje el footage de la entrada. Ella mirando por encima del hombro antes de usar la llave. Como bajó el teléfono al cruzar el umbral. El escaneo rápido de la habitación antes de componerse. Era metódico. No impulsivo. Eso importaba. Abrí un nuevo documento. Incidente. Entrada no autorizada. Fernández Isabel. Registré la hora. La conducta. Las afirmaciones verbales que hizo palabra por palabra mientras mi memoria aún estaba fresca. No editorialicé. El comentario es evidencia débil. Los hechos condenan. Los adjetivos no. Después de la entrada narrativa. Creé un bloque separado etiquetado como declaración autoincriminatoria y transcribí sus frases clave exactamente como las dijo. Estoy realizando una inspección de cumplimiento interior. Quejas anónimas sobre modificaciones interiores. El artículo 7 permite a la Junta investigar preocupaciones creíbles. Si no has hecho nada malo. No tienes nada de qué preocuparte. Era oro puro. No porque estuviera equivocada en el contenido, sino porque reclamaba autoridad legal dentro de una residencia privada. Reclamar jurisdicción sin jurisdicción a menudo es más dañino que el allanamiento en sí. Muestra conocimiento e intención. No accidente. Dejé el portátil a un lado y saqué el reglamento impreso de la comunidad del cajón. Leí el artículo 7 de nuevo lentamente. Modificaciones exteriores. Estructuras exteriores. Aviso requerido. Voto del comité. En ninguna parte del texto se extendía más allá de las paredes. Nada sobre pintura interior. Nada sobre entrada sin consentimiento. Resalté las oraciones relevantes e inserté referencias cruzadas en el archivo. Luego. Me senté quieto y reconstruí su demeanor. No para narrativa, sino para análisis de patrones. La gente revela motivo a través de la postura antes de revelarlo a través del lenguaje. No se comportó como una persona temerosa de ser atrapada. Se comportó como una persona sorprendida de perder el control. Esa distinción es diagnóstica. Esto no era sobre estética. No sobre pintura. No sobre reglas. Era sobre jerarquía. Su primer instinto después de ser descubierta no fue disculpa. No retiro. Fue afirmar comando. La gente impone con más fuerza en los espacios donde teme ser más débil. Lo que sea que la formó. Humillación. Exclusión. Una historia que se niega a revivir. Lo había convertido en doctrina. Control como profilaxis. Eso no es una excusa. Es un vector. Cerré la carpeta del reglamento y me recosté. Podría confrontar a la Junta inmediatamente. Podría cruzar la calle y desmantelar su historia en 10 minutos. Podría llamar a la patrulla ahora y terminarlo en 1 hora. Las 3 opciones se sentirían limpias. Ninguna sería estratégica. Una sola violación es ruido. Un patrón es un caso. La gente como Isabel no para con una advertencia. Escala con restricción. Si me muevo ahora, tendría un incidente. Si espero, ella cometerá más errores. Creyendo que está impune porque está justificada. Cuanto más crea eso, más alto será su autoincriminación.
Lo que significa que necesito no hacer nada visiblemente. Abrí el archivo de nuevo y añadí una línea concluyente. Acción. No confrontación. Continuar documentación. No interrumpir patrón. Guardé. Encripté. Espejé el archivo en un segundo drive y apagué. La casa volvió a su estado preincidente. Muebles iguales. Luz igual. Silencio igual. Pero no la misma línea de tiempo. El registro había comenzado. Y el siguiente movimiento era suyo. No mío. El control no siempre se ejerce con la voz más alta en la habitación. A veces es la persona que se va con la evidencia y espera. El primer sobre llegó 2 días después. Papel con membrete de la Asociación de Vecinos. Fuente que intenta demasiado parecer oficial. Lo fotografié por delante y por detrás en el felpudo antes de tocarlo. Luego lo llevé a la mesa y lo abrí por el borde superior con un cuchillo de mantequilla. Sin rasgar. Sin manchar. La cadena de custodia comienza en el gesto más pequeño. Aviso de violación. Artículo 7. Modificaciones interiores no aprobadas. 500 euros. 30 días para corregir. El fracaso puede resultar en penalizaciones adicionales. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. El lenguaje era autoridad prestada. ¿Puede? Deberá conforme a. Pero la sustancia era aire. El artículo 7 aplica a exteriores. Coloqué la carta junto a la carpeta del reglamento y resalté la discrepancia en mi archivo. Entrada 03. Carta de violación fechada martes. 10:14 de la mañana. Reclama que modificaciones interiores requieren preaprobación. El texto del reglamento no lo soporta. Documentado. Escaneé el bloque de firma. Isabel M. Fernández. Presidenta. La M tenía una cola larga que se hundía en la línea de abajo. El floreo de alguien que firma muchas cosas y espera que su firma tenga peso. Preparé café y lo dejé reposar mientras redactaba una respuesta que no pretendía enviar. El punto no era argumentar. Era pensar limpiamente. Escribí, si existe autoridad interior. Cita cláusula. Página y voto autorizando entrada sin consentimiento. Si la queja es anónima. Documenta recepción. Hora y descripción del daño alegado visible desde la vía pública. Si ocurrió inspección. Registra quién. ¿Cuándo? Método de acceso. Cerré el borrador sin enviar y lo guardé en comunidad/trabajo/avisos. El café se enfrió por la tarde. La capa social comenzó. Un vecino que apenas conocía. SV Beis. Perro que no le gustan los carteros. Aminoró cerca de mi entrada y bajó la ventana. ¿Tú también recibiste una carta? Preguntó. Tono casual. Ojos demasiado brillantes. ¿Cuál? Dije. ¿La de la pintura? Dijo como si discutiéramos el clima. Isabel lo mencionó en el club de jardinería. Dijo que habías oscurecido sin aprobación. La gente se confunde cuando se muda aquí. Dice que es mejor aprender temprano. Lo archivé. El mensaje de Isabel probando el barrio. No un ataque directo. Un prenarrativo. Esa tarde. La lista de correo de la asociación se iluminó. Línea de asunto recordatorio. Los estándares nos mantienen seguros.
El cuerpo era una parábola sobre pequeños deslizamientos. Un bote de basura aquí. Un seto sin podar allá. Luego inquilinos. Luego crimen. No había nombres. Solo el contorno de un cuento cautelar. Lo archivé en // asociación // mensajes y lo etiqueté apelación al miedo. El segundo sobre llegó el jueves. Aviso de cortesía. Educado por fuera. Más agresivo por dentro. Referenciaba múltiples reportes y sugería que asistiera a la próxima reunión del Comité de Arquitectura para reconstruir confianza. Esa frase es un delator. Presume culpa y enmarca el cumplimiento como rehabilitación. Lo fotografié. Lo registré y añadí una nota. Entrada 04. Cambio de sanción a corrección social. Estrategia: aislar objetivo vía lenguaje de confianza. Viernes por la mañana. Los rumores maduraron. Manuel Gómez estaba rastrillando su césped frontal cuando pasé corriendo. Es un jubilado de electricista. Rodillas como bisagras viejas. Manos como herramientas. ¿Has agitado el nido?, dijo sin mirar arriba. Abrí mi puerta. Dije. Se apoyó en el rastrillo. Ella les dijo a la gente que fuiste hostil. Que rechazaste una simple verificación. Las verificaciones simples vienen con aviso. Dije. Asintió una vez. La gente aquí olvida el orden de las cosas. Contratamos una junta para cortar el césped y pagar las luces. En algún punto, la junta decidió que nos contrató a nosotros. De regreso, encontré un folleto impreso bajo el felpudo. Vecinos conocen vecinos. Café en el gazebo. Sábado 10 de la mañana. Al fondo, en tipo más pequeño. Pregunta sobre cumplimiento. El signo de exclamación hacía el grito que Isabel prefiere no hacer ella misma. No fui. Observé desde mi porche a través de la mosquitera y escuché. El sonido viaja en aire abierto. Las palabras también. Oí fragmentos. Interior. Anónimo. Él se resistió. Y de una voz que no reconocí. No podemos dejar que los estándares se deslicen. Estándares. La invocación que usas cuando no quieres decir control. Sábado por la tarde. Volví a mi escritorio y abrí la consola de la nube de nuevo. No nuevas alertas de movimiento de la cámara de la puerta. No pins interiores. Bien. El rumor es un arma más segura para gente como Isabel. No deja huellas y demanda que la víctima confiese al reaccionar. No confieso en marcos que no construí. Redacté otro documento no enviado. Este titulado Registro de Presión Social. Listé la conversación del SV. El correo. El parloteo del gazebo. No chisme. Observar comportamiento atribuido cuando posible. Con marca de tiempo. Al atardecer. Lucía Moreno llamó. No un texto. No una llamada. 2 toques rápidos. Luego un paso atrás. Respetuoso. Abrí la puerta. No quiero problemas. Dijo suavemente. Pero estoy cansada. ¿Cansada de qué? De la forma en que susurramos cuando decimos su nombre. Miró calle abajo. Luego de vuelta a mí. Entró en mi patio una vez y midió mi valla mientras estaba en el trabajo. Dejó una advertencia en la puerta como una multa de aparcamiento. ¿Estaba fuera de norma?, pregunté.
No, dijo. Pero ese no era el punto. El punto era que podía. Los hombros de Lucía se enderezaron. La gente tiene miedo de perder. Perder tranquilidad. Perder valor. Perder la historia que le cuentan a sus amigos sobre vivir aquí. Isabel les vende esa historia y pagan mirando para otro lado. Me aparté. ¿Quieres ver algo? Dudó. Luego entró. Reproduje el clip de Isabel cruzando mi umbral y los 30 segundos después. Lucía no habló hasta el final. Ni siquiera miró alrededor como si pensara que estaba mal. Dijo. Parecía que estaba verificando una lista. El orden es una droga. Dije. Algunos se convencen de que es medicina. Lucía asintió. Ojos en el fotograma pausado. ¿Qué vas a hacer? No apresurarme. Dije. Dejar que el registro crezca más alto que su narrativa. Exhaló. Hablaré si llega el momento. Tocó la pantalla donde la mano de Isabel estaba en el pomo. Esa parte. Úsala. Hace que toda la historia sea honesta. Después de que se fue. Añadí su declaración al registro y guardé una copia en un drive externo. Luego me senté un rato con la casa abierta al atardecer. El sonido de los aspersores tic-tac calle abajo. El tenue tintineo metálico de una cuerda de mástil en la esquina. Nada dramático. Solo el tipo de ordinario que gente como Isabel finge proteger mientras tallan sus nombres en él. Por la noche. Llegó otro correo. Más corto que el primero. Recordatorio. Se espera que los residentes cooperen. Lo archivé sin abrir. La línea de asunto era suficiente. Un caso crece por acumulación. No por descubrimiento. Papel primero. Luego voces. Luego el momento en que el rumor se cree tan plenamente que entra por una puerta sin llamar. Cuando ese momento vuelva. Estaré listo para medirlo. No para argumentar con él. El archivo tenía 4 entradas ahora y una forma. Cerré el portátil. La casa exhaló. La dejé y esperé. Llamaron como hombres que creían que llamar los hacía legales. 3 golpes sólidos. Espaciados y confiados. No tentativos. El sol de mediodía se derramaba por el camino frontal. Lo suficientemente brillante para ver las sombras de sus botas bajo el marco de la puerta antes de abrirla. Abrí la puerta a la mitad. No lo suficiente para invitar entrada. 2 hombres estaban en el porche. Chalecos tácticos oscuros con parches de velcro que decían cumplimiento asociación. No policía. No seguridad. No nada que lleve peso estatutario. Pantalones cargo metidos en botas. Uno llevaba aviadores. El otro tenía cabeza rapada y radio barato enganchado al hombro. El tipo vendido online a gente que juega a la autoridad. El del radio habló primero. Javier Ruiz. No respondí. Dejé que el silencio hiciera el primer corte. Lo llenó como hacen los aficionados. Estamos aquí en nombre de la presidenta de la asociación. Señora Fernández. Su voz tenía esa inflexión de quien cree que el nombre de ella es una llave maestra. ¿Qué necesitan? Dije. Ella quiere que verifiquemos el cumplimiento. Dijo que no cooperaste antes. Así que estamos aquí para inspeccionar. Noté el verifiquemos. Plural. Como si 2 cuerpos hicieran legal lo que uno no. No. Dije. El del aviador se movió.
Pies más anchos. Como si posara para una foto. Solo llevará 1 minuto. Amigo. No soy tu amigo. Dije. Y no entrarán. El del radio miró por encima de mi hombro hacia la sala. No seas difícil. La presidenta dijo que podíamos usar la llave maestra si era necesario. ¿Dijo eso? Pregunté. Asintió. Confiar. Para emergencias de cumplimiento. Extendió la mano como si esperara que me apartara. No lo hice. En cambio, señalé la pequeña luz roja sobre la puerta. Eso es una cámara. Graba audio y vídeo. Sus ojos se alzaron. Luego se entrecerraron. Y... dijo. Pero su mano se retrajo. Y esto es España. Dije. Entrar sin permiso es allanamiento. Mandar a alguien es conspiración. El del aviador quitó sus gafas. No estamos irrumpiendo. Estamos cumpliendo órdenes. ¿Órdenes de quién? De la asociación. No es la ley. Dije. No es emergencia. Es una orden privada en propiedad privada. El radio crujió una vez. Estático. Pero no habló. El rapado miró a su compañero. Luego de vuelta a mí. Solo hazlo fácil. Abre la puerta. No. Se miraron. El aviador alcanzó el pomo. Lo giró una vez. Bloqueado. Su mano se quedó allí 1 segundo de más. Eso fue intento. Dije. La cámara lo tiene. Retrocedieron un paso. Llamaremos a la presidenta. Dijo el rapado. Háganlo. Dije. Diles que envíen a la policía si es legal. No lo hicieron. En cambio, se fueron. Botas pesadas en el cemento. Murmullos bajos que la brisa no llevó. Cerré la puerta y revisé la grabación. Limpia. Con marca de tiempo. Añadí al archivo, entrada 05. Intento de entrada no autorizada. 2 agentes no identificados. Afirmaron autoridad de llave maestra para emergencias de cumplimiento. Grabado. Luego envié una copia al drive externo y me senté. No llamé a nadie. Dejé que el patrón se extendiera. La gente como Isabel no detiene la escalada. La acelera cuando cree que el silencio es debilidad. El patrón era ahora visible. No solo mío. Eso lo hacía caso. La tercera carta llegó el lunes. Certificada. Sello oficial que no lo era. Reclamaba obstrucción repetida y amenazaba con acciones legales. Fotografié el sobre. El sello. El contenido. Entrada 06. Amenaza de litigio sin base. Documentado. Por la tarde. El correo de la asociación circuló. Asunto, reunión extraordinaria. Miércoles. 7. Salón comunitario. Tema, cumplimiento y narrativa comunitaria. Narrativa. Esa palabra era su error. Admitía que lo que pasaba no era búsqueda de verdad sino escritura de historia. Aún no me había visto. Me senté quieto. Sin parpadear. Viendo la arquitectura del control construirse en público. Viéndola comprometerse con un registro que creía poseer. Esta era la parte antes del impacto.
Donde una persona habla libremente bajo la suposición de que nadie en la habitación tiene la evidencia que la deshará. Siempre hablan más cuando piensan que el control está intacto. Y cuanto más hablan antes de aprender lo contrario, más limpia se vuelve la colapso. Isabel tenía la habitación inclinándose hacia ella. No completamente. Las multitudes rara vez se inclinan uniformemente. Pero lo suficiente para que el momentum estuviera de su lado. Estaba en medio de una oración diseñada para cementar narrativa. Y hasta que esto se resuelva internamente. Urjo a todos a no involucrarse con externos. Mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo. Luego comenzó a sonar. No lo silencié. Lo saqué. Lo coloqué boca arriba en la mesa frente a mí y me recosté en la silla. La pantalla brilló en letras blancas grandes. Policía Nacional. No un nombre de contacto. No un llamante privado. La institución misma. La habitación inhaló como uno. Un apretón colectivo sin sonido. Conversaciones precargadas en gargantas murieron a mitad de aliento. Isabel siguió hablando medio segundo antes de darse cuenta de que ahora hablaba después de una revelación que no había autorizado. Se detuvo. El silencio llegó con peso. Varias cabezas se giraron. Primero hacia el teléfono. Luego hacia mí. Luego de vuelta al teléfono como para confirmar que lo habían leído correctamente la primera vez. Un hombre cerca del pasillo articuló la palabra policía sin soltarla en sonido. Isabel no se movió por 2 latidos. Luego intentó reclamar el piso. ¿Esto? Comenzó intentando una media risa despectiva. Es exactamente el tipo de dramatización que ha causado escalada innecesaria. Pero sus ojos ya la habían traicionado. Estaba mirando el teléfono. No a la multitud. El control se desplaza primero en la mirada. Luego en la voz. El teléfono siguió sonando. 5 segundos. 6. 7. Nadie tosió. Ninguna silla raspó. Toda la habitación se había convertido de audiencia a testigo. No respondí. No lo miré. Lo dejé sonar con la compostura de alguien que no teme al llamante. Isabel intentó de nuevo. Esta vez con compostura forzada. Todos necesitan entender que la presencia de una investigación no implica mala conducta. Cualquiera puede presentar una queja. Cualquiera puede exagerar una situación. El teléfono dejó de sonar. El silencio después del sonido fue peor para ella que el sonido mismo. Sin ruido contra el que luchar. Su autoridad no tenía nada contra que empujar. Luego el teléfono se iluminó de nuevo. No una llamada esta vez, sino un banner en la parte superior de la pantalla. Buzón de voz recibido. Policía Nacional División de Delitos contra la Propiedad. ¿Esa etiqueta? División de Delitos contra la Propiedad. Aterrizó como una acusación sin el papeleo. Alguien en la tercera fila susurró demasiado alto para ser privado. Eso no es fraude o quejas de ruido. Eso es allanamiento. Los ojos de Isabel cortaron bruscamente hacia la voz. Luego de vuelta a mí. Luego de vuelta al teléfono. Solo entonces finalmente registró quién lo sostenía. Su expresión cambió. No shock. No miedo. Algo más enfermo. Realización de que había estado construyendo una narrativa en una habitación donde la contranarrativa ya había sido armada por hechos. Se enderezó. No voy a permitir que esta reunión sea descarrilada por exhibiciones teatrales. Dijo. Pero nadie la miró ahora cuando habló.
Miraron a Mio al teléfono o entre sí con la comprensión amaneciente de que la cosa que les habían pedido tratar como rumor ya había sido tratada como evidencia por el Estado. Un hombre cerca del frente preguntó sin levantar la mano. Señora Fernández. ¿Por qué la policía lo llamaría si esto es solo un malentendido? Esa fue la primera grieta. Pública. Vocalizada. No entrenada. No un murmullo. Una pregunta. Otra mujer se giró a mitad en su silla. No hacia mí, sino hacia la habitación. No llaman por malentendidos. Llaman cuando han visto algo. Isabel abrió la boca. Pero ese comentario ya la había superado. El control no se pierde cuando alguien te derrota. Se pierde cuando la habitación deja de esperar que definas que es real. Permanecí quieto. No me defendí. No expliqué la llamada. No ayudé a la narrativa a moverse. En una habitación donde la verdad se desplaza. La persona que habla menos gana más. Isabel finalmente dejó el micrófono. No con gracia, sino con cálculo. Reconveniremos. Dijo huecamente. Esta reunión se levanta. Nadie aplaudió. Nadie le agradeció. Reunió su portapapeles con precisión temblorosa y salió por la misma puerta lateral por la que entró. Pero sin ninguna de la certeza que llevó adentro. La habitación no se dispersó inmediatamente. La gente se quedó sentada. No por lealtad a ella, sino porque el vacío requiere orientación antes del movimiento. Y en esa pausa, el equilibrio ya se había inclinado. La habitación no se vació después de que Isabel se fue. La gente permaneció sentada como si la gravedad hubiera aumentado mientras la puerta se cerraba. El micrófono yacía en la mesa. Luz roja aún brillando. Grabando nada. Una pata de silla raspó cerca de la fila media. Elena Márquez se levantó. Marco pequeño. Postura de maestra de escuela. Manos apretadas alrededor de un bolso de lona como si fuera un atril. No me miró. Miró directo al frente a la silla vacía donde había estado Isabel. Su voz salió lo suficientemente estable para llevar. Ella también estuvo en mi casa. Nadie se movió. La oración colgó allí hasta que la gente empezó a procesar que no era una pregunta. Elena carraspeó. Hace 2 meses. Martes. Estaba en el trabajo. Llegué a casa y el pestillo de la puerta trasera estaba girado al revés. Mi marido lo pone a la izquierda. Estaba a la derecha. Dentro. La alfombra del pasillo estaba torcida. Pensé quizás viento de la puerta. Luego noté que la puerta de la despensa estaba abierta y el metro que guardo en el cajón de trastos estaba en la encimera. Alguien cerca del pasillo dijo suavemente. Dios mío. Elena abrió su bolso y sacó un sobremanila. Lo sostuvo contra su pecho como para mantener sus manos sin temblar. Una semana después. Recibí una advertencia sobre mi valla de jardín. ¿Demasiado alta? No lo es. Nunca lo fue. La carta decía. Inspección de cortesía confirmó no cumplimiento. Esa frase. Inspección de cortesía. Miró al micrófono. Luego a la mesa de la junta. Y luego a nosotros. La habitación. No dije nada porque no sabía cómo probar una alfombra torcida. No quería problemas. He sido maestra 27 años. He aprendido a elegir qué peleas me costarán el aliento. Pero la oí justo ahora llamando esto desinformación. Y vi el teléfono.
Asintió hacia mi mesa sin mirarme. Así que esta soy yo eligiendo usar mi aliento. Un hombre en la primera fila intentó el movimiento procedimental. Señora. La reunión se levantó. Elena no levantó la voz. También lo hicieron nuestras fronteras. La oración lo cerró con la eficiencia de un libro cerrado. Continuó. Presenté una solicitud a la empresa de gestión después de la carta. Pregunté quién entró y cuándo. Dijeron. No divulgamos horarios internos. Así que presenté una segunda. ¿Los miembros de la Junta tienen llaves? Dijeron. Llaves maestras restringidas a emergencias. Pregunté qué califica como emergencia. Dejaron de responder. Unas cabezas se giraron entre sí. Pequeños asentimientos pasando por filas como relevos. Elena levantó el sobre. Empecé a escribir todo. Fechas. Horas que salía al trabajo. Horas que volvía. Los días que encontré cosas ligeramente fuera. Tomé fotos de mi pestillo. Tomé fotos de mi despensa. Medí mi valla cada sábado y escribí los números en postales y me las envié. Los matasellos son timestamps gratis. Hubo murmullo en eso. Admiración de los prácticos. Incredulidad de los cómodos. Tragó. Luego añadió la línea que hizo que la habitación se convirtiera de audiencia a cuerpo testificante. 2 calles más allá. Mi amiga Pilar recibió 3 advertencias en un mes. Contenedores de basura. Altura del césped. Juguetes de niños. Es dominicana. Dice que nadie más en su bloque recibió nada. Le dije que moviera los contenedores. Pero ahora pienso que debería haberle dicho algo más. Se detuvo. La pausa no era un fracaso. Era un límite siendo restablecido. El micrófono en la mesa la miró como un ojo rojo único. No dio un paso adelante para usarlo. No actuó. Simplemente giró la cabeza por la habitación. ¿Lenta? Cuidadosa. Lo digo en voz alta. Dijo Elena. Para que la próxima vez que alguien oiga la palabra narrativa. Recuerde que esto no es una historia. Es una puerta. El silencio se movió por la habitación de nuevo. Esta vez no vacío. Sino ensamblando. Manuel Serrano se levantó a mitad. Una palma en el respaldo de la silla frente a él. Como si estudiara el mueble en vez de sí mismo. Vino a mis persianas. Dijo. Dijo que el color no cumplía. Señalé 3 casas con el mismo color. Dijo que el mío se leía diferente desde la calle. No supe qué significaba hasta que me di cuenta qué significaba. Nadie le pidió que lo definiera. Elena miró su sobre. Luego arriba. Daré una declaración. Dijo a la habitación. No a mí. Si la policía pregunta. La firmaré. Pondré mi nombre en ella. Ese compromiso tiene un sonido. No es alto. Es irreversible. Un miembro de la Junta. Lucía García. Se levantó al final. Delgada como una marca de página. Manos visibles. No puedo hablar por Isabel. Dijo con cuidado. Pero diré esto. He pedido registros de llaves antes y no los recibí. Si hay registros. Deberían producirse. Exhaló. ¿Y si no los hay? Eso cuenta su propia historia. Una pareja a la derecha susurró entre sí. Luego la mujer se giró y levantó la voz.
Mi buzón fue fotografiado. La cámara apuntaba al Slack. Pensé que era raro. Pero pensé quizás solo soy sensible. Elena respondió sin girar. No lo eres. Estás prestando atención. En la espalda. Sillas se movieron. La gente ya no estaba orientada hacia la mesa vacía. Estaban orientados entre sí. Esa es la geometría de una habitación moviéndose de control a comunidad. Me quedé sentado. No curé lo que pasaba. Y no me inserté en ello. El registro es más fuerte cuando se forma sin la persona que trajo el primer archivo. Elena cerró su sobre y lo abrazó de nuevo. Luego miró directo a la puerta donde Isabel había desaparecido y dijo: No alto. No por efecto. Solo por precisión. No puedes llamarlo orden si tienes que usar mi casa para hacerlo. No hubo aplausos. La habitación no necesitaba liberación. Necesitaba secuencia. Me levanté no para hablar, sino para irme. El timín es parte de la documentación. Al llegar al pasillo, Elena finalmente se giró hacia mí. No sonrió. Asintió una vez. El asentimiento que la gente intercambia en pasillos fuera de habitaciones de hospital cuando deciden decir la verdad a la próxima persona que pregunta. Estoy lista, dijo. Lo sé, dije. La evidencia crece mejor a la luz del día. La habitación estaba abriendo sus persianas. La llamada llegó a las 8:07 de la mañana. Antes de que la tetera chasqueara. Señor Ruiz. Detective Calderón. Delitos contra la propiedad. Nos encontramos ayer. Su tono había cambiado. Menos cribado. Más propósito. Su documentación acaba de abrir un caso más grande. Lo necesitamos de vuelta. Estaré allí en 30. Traiga la lista de testigos que mencionó. Otros han empezado a llamar desde anoche. El sistema se había movido de Intac a tracción. Colgué. Vertí el agua que ya no quería y la dejé enfriando en el fregadero. En la comisaría. La misma puerta lateral zumbó abierta. Misma caja de vidrio. Temperatura diferente. Calderón entró con un segundo detective que no conocía. Bowen. Placa enganchada dentro de la chaqueta. Bloc legal ya doblado por el centro. Respeto en su postura no es ceremonia. Es señal. Ahora estamos construyendo algo que esperamos lleve peso. Calderón colocó mi pendrive en la mesa. Hemos registrado su cadena de custodia de medios limpia. También escuchamos el buzón de voz que recibió durante la reunión. Era nuestra unidad. Se permitió media sonrisa. Lo dejó sonar a propósito. Dejé que la habitación oyera quién estaba escuchando. Dije. Aceptó eso como estrategia. No ego. Bowen deslizó un formulario. Tomaremos una declaración actualizada. Luego queremos caminar por sus nombres de testigos y que cada uno puede sustanciar. Le entregué una hoja mecanografiada. Elena primero. Manuel segundo. Luego Pilar con las 3 advertencias en un mes. Una cuarta. Lucía García. Notada como miembro de junta. Dispuesta a discutir registros de control de llaves. Debajo. Una línea que importa a fiscales. Otros probablemente. Patrón ahora público. Bowen subrayó el nombre de Elena. Llamó anoche. Dijo lo mismo que registraste. Pestillo.
Alfombra. Despensa. Mediciones de valla. No respuesta de gestión. Golpeó el papel. Documentación meticulosa. Nos gusta. Calderón se sentó. También contactamos a la empresa de gestión. Admitieron que una llave maestra se firmó hace 8 meses para una tubería reventada en una unidad vacía. Miró arriba. No fue devuelta. ¿Cuántas copias? Pregunté. No dirán aún. Dijo Bowen. Lo obtendremos por citación si es necesario. Pero aquí está la parte que importa. Reconocen que miembros de junta no deben tener llaves nunca. Uso de emergencia solo. Eso pone a Fernández donde la necesitamos. Sin cobertura de política. Mantuve mis manos quietas en la mesa. Próximos pasos. 2 carriles. Dijo Calderón. Criminal y administrativo. En el lado criminal. Estamos formalizando cargos. Múltiples allanamientos criminales. Actualizando entradas involucrando manejo de documentos a robo para adquisición de información. Los 2 hombres que intentaron tu puerta. Conspiración e intento de entrada ilegal. En el lado administrativo. Instruiremos a la empresa de gestión a recuperar y auditar llaves inmediatamente. Bowen me miró. También miramos enforcement selectivo. Si lo que dijeron tus vecinos se mantiene. Unidad de Derechos Civiles puede querer mirar. Eso es paralelo. No nuestro. Pero la puerta está entreabierta. Les pasé un sobre. Impresos con timestamps y un índice de una página para la mirada del fiscal sin abrir archivos. Bowen sonrió con la eficiencia de alguien cuyo trabajo se acaba de hacer más fácil. Empaquetas como si esperaras descubrimiento. Lo hago. Dije. Ahorra tiempo a todos. Calderón pasó a una página limpia. Traeremos a Fernández para una entrevista voluntaria esta tarde. Vendrá con abogado. Está bien. La queremos en registro antes de mostrar nuestra mano completa. Ella suele liderar con certeza. Dije. Luego ajusta cuando siente la habitación. Bien. Dijo. Las habitaciones aquí no ajustan por ella. Bowen se inclinó adelante. Empezaremos simple. ¿Entraste alguna vez en la residencia del señor Ruiz sin permiso? ¿Cuántas veces? ¿Cómo obtuviste acceso? ¿Por qué fotografiabas documentos? ¿Por qué tus agentes intentaron la puerta? Pausó. Sabemos las respuestas. Pero necesitamos las suyas. Calderón añadió. Si niega rotundamente, moveremos a órdenes digitales y físicas. Si minimiza, probaremos los bordes. De cualquier modo, Tufuti estrecha sus salidas. Deslizó un formulario de liberación. También queremos permiso para notificar a la comunidad más amplia que víctimas pueden contactarnos directamente. Sacará a cualquiera que pensó que su experiencia era solo suya. Firmé hazlo fácil. Sin jerga. Un número de teléfono y 2 oraciones. Si alguien entró en tu hogar sin aviso en nombre de cumplimiento de asociación. Llame. Si recibiste advertencias que no coinciden con el reglamento. Llame. Bowen asintió. Lo mantendremos así de limpio. Calderón se levantó. Una cosa más. Debes saber esto. Señor Ruiz. No a menudo recibimos archivos como el tuyo. La gente llega enojada o vaga. Tú viniste preciso.
Por eso esto se mueve. La precisión es más barata que la reparación. Dije. Cassie sonrió de nuevo. Llamaremos después de la entrevista. De vuelta en el coche. El papel de recibo en mi bolsillo se sentía más ligero que la primera vez. No porque el caso estuviera terminado. Los casos no terminan en papel. Sino porque la maquinaria ahora tenía su propia inercia. No tienes que empujar una cosa rodando. Solo mantenerla apuntada. En el camino a casa. Mi teléfono zumbó. Número desconocido. Lo dejé ir a buzón de voz por la misma razón que antes. La evidencia habla mejor cuando llega sin entrenar. En la mesa de la cocina. Abrí mi cuaderno y escribí una sola línea bajo la última entrada. Estado. El archivo ya no es un archivo. Es un caso. Luego cerré la tapa y dejé que la casa estuviera en silencio de nuevo. No segura. No terminada. Solo alineada. El tipo de silencio que pasa cuando la historia deja de ser propiedad privada. La tetera chasqueó detrás de mí. Finalmente enfriada. La puse de vuelta en el quemador y giré la llama baja. Esperar no es ociosidad.